Bienvenidos a Doctor Chat en vivo, el espacio donde expertos y el público en general puede hablar de temas de interés en salud. Hoy tenemos un tema importante e impactante que estoy seguro van a interesar a muchas de las personas allá afuera. Hoy nos acompañan el doctor Roberto Chasque y el doctor Santiago Rodríguez León. Muy buenos días, doctores. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambos son psiquiatras infantiles y nos interesa mucho que ustedes se conecten hoy a este Doctor Chat en vivo por el tema que vamos a tratar, que es prevención de suicidio en niños y adolescentes. Un tema que tal vez es un tabú, tal vez es algo que no se escucha mucho. Y uno a veces se pregunta, oiga, ¿eso pasa? ¿Realmente pasa? Porque realmente no es algo que se escucha hasta que algo grave sucede y aparece en las noticias y luego se olvida. ¿Sí? Hoy nos acompañan conectados desde varios lugares del país, más de 60 colegios. Estoy seguro que usted es uno de esos. Por favor, ingrese y pregunte. Recuerde que tenemos un foro virtual ubicado en la dirección fsfb.edu.co/prevención de suicidio. Allí podrá entrar y preguntar lo que más le interese y saber más de este tema que es tan importante. Bueno, doctores, hablemos de este tema. Este tema yo creo que golpea duro a la gente, es un asunto pesado. Estuvimos investigando y nosotros hemos visto que que es la cuarta causa de muerte en Europa, e incluso la primera en Estados Unidos. También vimos que en Colombia en los últimos años se han suicidado cerca de 180 niños y adolescentes al año, lo cual es una cifra sorprendente. Doctor, ¿qué es exactamente el suicidio infantil? ¿Cómo lo definiría? Solo para mencionar que esa cifra de 180 probablemente es un subregistro. Increíble. O sea, que probablemente el número de niños y niñas que se suicidan o hacen intentos de suicidio es mucho más alto. Lo que pasa es que en los hospitales en todo el país muchas veces queda registrado como envenenamiento accidental, accidente con arma cortopunzante, cosas de ese tipo, y no queda registrado como intento de suicidio o suicidio consumado. Entonces, esa cifra probablemente es más alta. Tremendo. ¿Pero qué es el suicidio infantil? Realmente el suicidio en cualquier aspecto, sea infantil, en adolescentes o en adultos, es el acto intencional de quitarse la vida, siempre, y esto es muy importante, cursando con una enfermedad o patología mental, más frecuentemente una patología afectiva del tipo depresivo. O sea, hablamos de la depresión no como el estado de tristeza en el que uno oye en la calle, es decir, estoy deprimido, estoy triste, cuando uno normalmente puede estar triste y es una cosa absolutamente humana. Entonces no le tememos a la tristeza, pero existe un problema médico-psiquiátrico que se llama depresión mayor, que tiene unos criterios muy definidos y dentro del cual la complicación más grave es el suicidio. A mí me gusta compararlo para que la gente lo entienda con el hecho de poder uno tener, por ejemplo, una enfermedad del corazón, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria, como le llamamos nosotros los médicos, y la complicación más letal de la enfermedad coronaria es un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Se puede morir por un infarto agudo del miocardio. El suicidio es la complicación en el campo nuestro de la psiquiatría de las enfermedades mentales más frecuentemente cuando existe depresión mayor y no exclusivamente cuando existe depresión mayor. O sea, otras condiciones pueden también llevar a suicidio que no son depresión. Otras condiciones mentales pueden llevar a suicidio que no son depresión necesariamente. Entonces yo creo que ahí hacer la distinción entre suicidio infantil o adolescente o adulto, realmente la única diferencia es el grupo de edad. La edad, únicamente. Tremendo. Pero me dejó pensando, porque es que uno dice, los niños de verdad sí pueden estar tristes. Eso yo creo que es algo que mucha gente se pregunta, porque pues, los niños juegan, se divierten y uno recuerda su infancia probablemente de una manera distinta. ¿Y por qué un niño podría generar depresión mayor? O sea, como decía Santiago, pues la depresión en niños se presenta. O sea, hace 40 años esto ni siquiera aparecía en la literatura médica, pero hoy sabemos claramente que depresión existe en niños pequeños, en niños de todas las edades, en chicas, en varones, y se expresa de maneras distintas.
Y hay múltiples causas por las cuales eso sucede. Pero lo importante para padres de familia y para profesores, para directivas de colegios en este momento es saber que depresión existe y probablemente está presente en sus colegios. Y nosotros les vamos a ayudar a reconocer eso justamente porque nos interesa tantísimo prevenir que niños vayan a hacerse daño y algunos de ellos se vayan a suicidar. No, eso definitivamente es una pesadilla para un colegio, para una familia. Y para una comunidad. O sea, eso para la comunidad del colegio es tremendo, para la comunidad de compañeros del muchacho es tremendo. Genera grandes culpas a nivel de la familia, de los compañeros, del colegio, porque todo el mundo además queda con una sensación de qué pudimos hacer para evitar esto. Claro. Y justamente por eso estamos acá. Claro, tiene toda la razón. Bueno, pero ¿se presenta más en niños o en adolescentes? Es una excelente pregunta y realmente las estadísticas muestran que es mucho más frecuente en adolescentes que en niños. Entonces, digamos, si uno toma grupos de edades de los 5 a los 14 años, la cifra es muy bajita, ¿no? Estadísticamente. Sin embargo, en el momento de mirar un grupo de 15 años a 24 más o menos, la cifra crece exponencialmente. Entonces, para tener una idea, y esta estadística no es la más fresca, pero para tener una idea de cómo funciona esta relación, en los niños uno podría pensar una cifra más o menos de menos del 1%, menos de un caso, o sea 0.6 por 100.000 casos en total, mientras que en los adolescentes ya hablamos de 9 o 9.5 por 100.000 casos en total. Entonces la diferencia es dramática y drástica, lo que no quiere decir que los niños no puedan llegar a tener ideación, intención o planes suicidas o que puedan llegar a cometer suicidio. Entonces el hecho de que sea menos frecuente no quiere decir que hay que ponerle menos atención o que sea menos grave. Claro, claro. ¿Es más en niños o en niñas? Nosotros para de alguna manera ponerlo en contexto, nosotros hemos tenido niños con intentos muy serios de suicidio de 4, 5, 6 años de edad, simplemente como para entender que esto no requiere tener 11 años de edad. Sí, no es súper excepcional tener niños en esa edad que hagan intentos de suicidio. Y no es casualidad que todos los chiquitos que vimos con este tipo de situaciones tenían depresiones infantiles. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, simplemente para aspectos estadísticos, porque en términos de prevención es interesante, es más frecuente que niños sean los que logran suicidarse, o sea, varones. Logran suicidarse. Y es más frecuente que chicas hagan intentos y gestos suicidas que los varones. ¿Qué nos dice eso? Que cuando tenemos un chico con una depresión o con una situación que lo está llevando a una ideación suicida, el riesgo es mucho más alto de que lo logre. Mientras que con las niñas, el riesgo de que lo logre es un poco más bajo, pero no quiero que salgan de acá con la idea de que las niñas no lo logran. Claro, no, las chicas igualmente lo logran. Lo que pasa es que nosotros vemos en nuestra práctica clínica más niñas que nos dan las alarmas de que están mal sin hacer el intento dramático del suicidio. Ya veo. Wow, importante esto. Yo tengo la sensación de que en los últimos años el suicidio en niños y adolescentes incluso ha aumentado. ¿Estoy en lo cierto? A ver, realmente el suicidio tiende a venir un poco por olas y depende del momento en la historia en el que se estudie. Realmente uno no podría decir con toda certeza que ha aumentado o disminuido, porque como bien dijo el doctor Chaskel, muchas veces el suicidio está subreportado, lo que quiere decir que las estadísticas no son las más correctas. Yo creo que un tema en el que vale la pena hacer, digamos, énfasis es el tema actual de la globalización, definiéndome específicamente al Internet y a las redes sociales. Porque lo que sí vemos es que existe un fenómeno que se llama suicidio por imitación, que cuando ocurre una muerte de alguien famoso o ocurre un suicidio y no es cubierto de forma adecuada por los medios,
o de alguna manera existe algún tipo de, ya sea película, novela, historia, en el que se haga una especie de apología al suicidio, personas que tienen patología y que pudiesen ya haber tenido o tener ideación suicida, podrían encontrar en eso una especie de refuerzo para cometerlo. Sin embargo, como hemos ido viendo cada vez más reportes del suicidio en los medios, podríamos pensar que tenemos que ponerle cada vez más atención, y por eso es que es tan importante educarnos y saber todos al respecto de este tema, no solamente en el ámbito médico, ni en el ámbito psicológico, ni en el ámbito psiquiátrico, sino en todos los ámbitos, porque realmente la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer los papás, los hermanos, los educadores, los líderes religiosos, las personas que están en contacto con estos niños, adolescentes, y extiendo esto también a los adultos, ¿no es cierto? Entonces es algo, una de las razones principales por las que vale la pena ponerle atención y hacer este tipo de actividades. Sí, yo creo que tiene toda la razón, pero ya que habla de la globalización y de los medios sociales, no sé, nos podría ilustrar un poco más sobre este tema. Yo creo que es de mucho interés para los colegios, de cómo los medios sociales incluso pueden propiciar este tema. Digamos, todos hemos escuchado el término del matoneo, y el matoneo a través de las redes sociales. ¿Eso se ha visto en estos casos? El matoneo, que globalmente se conoce como el bullying, es un problema serísimo, es un problema en el que debiese haber cero tolerancia, y es un problema que debiera ser reportado siempre, porque existen una variedad de sitios diferentes en la red, ya sea en redes sociales, y no me voy a poner a mencionar cada una de ellas, Sí, claro. pero algunas redes sociales en las cuales se crean perfiles anónimos, o se crean perfiles incluso falsos, o hay otras redes sociales en las que todo es anónimo absolutamente, y se tiene la posibilidad de directamente molestar o poner comentarios o palabras o frases absolutamente negativas y derogativas contra un adolescente o contra un niño, lo que obviamente causa un impacto gravísimo en la autoestima, en el estado de ánimo, y si ya existe la predisposición o si ya tiene una depresión clínica, obviamente es un factor estresor fundamental en el momento de cometer intentos de suicidio o de llegar incluso a cometer suicidio. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad con el matoneo? Primero, para los padres, es muy importante conocer qué tipo de visitas a internet hacen los hijos, y esto va desde los niños, pero principalmente los adolescentes, que son los que ya entran en más, digamos, vida social en las redes. Y en lo que respecta, hay que informarse cuáles son las redes sociales que mi hijo tiene, no solamente en el computador de la casa, en el que, digamos, existen métodos bastante fáciles, si uno busca, de hacer monitoreo o incluso de poner ciertas restricciones, ¿no es cierto? Pero para nadie es un secreto que los adolescentes y los niños muchas veces saben mucho más de sistemas de lo que saben las personas mayores. El otro riesgo existe cuando ahora casi todo el mundo está teniendo acceso a los teléfonos inteligentes. Entonces, mamá, solamente estoy chateando con mis amigos, puede ser cierto, así como puede uno estar haciendo algún otro tipo de actividad en redes como las que estaba mencionando. Es importante informarse, es importante saber qué tipo de redes están visitando los adolescentes, y siempre es importante monitorear para mirar si es que existe algún tipo de matoneo. Esto lo pueden hacer los padres, deberían tener conversaciones abiertas con sus hijos. Los colegios tienen una responsabilidad fundamental en este tema, porque frecuentemente la red en la que se produce el matoneo cibernético tiene que ver con el colegio, no necesariamente siempre, pero tiene que ver, y de esta forma los padres deben acudir al colegio para llamar la atención de lo que está ocurriendo, y de esta forma el colegio también puede mediar con los diferentes adolescentes, niños o niñas que estén participando en este tipo de actividad. Una cosa que me parece fundamental con el tema del matoneo es que no debemos ver a las personas que hacen matoneo como los victimarios necesariamente, y las personas que son sometidas a matoneo como las víctimas. Es muy evidente y es muy claro que para uno dedicarse
hacerle la vida imposible a alguien más, algo malo le está pasando. Esa es una señal de alarma, es una señal de que ese adolescente que está haciendo el matoneo necesita ayuda y seguramente necesita algún tipo de guía para lograr desahogar todos los problemas que tiene, que lo está haciendo de la forma menos indicada a través de estas redes sociales. Y es por eso que es tan importante que hablemos de eso, porque es la conestación a veces de padres de familia y de los colegios que permiten que una situación siga adelante. Y nosotros hemos promovido que, por ejemplo, los estudiantes mismos, sean quienes denuncien o a sus padres o a las autoridades del colegio que algo que ellos observan está sucediendo ahí. Hay un matoneado, hay otro que está matoneando. Y es muy importante porque ambos, de alguna manera, son del interés del campo de la salud mental. Entonces, a ambos hay que ayudarles. Y también hemos promovido que estudiantes no se guarden el secreto del compañero o la compañera que les está diciendo que ha considerado acabar con su vida. Que eso es lo que más frecuentemente sucede. Que hay un compañero y una compañera que recibió el mensaje, que recibió el secreto, que le pidieron que por favor no se lo dijera a nadie y que está atemorizadísimo de distribuir ese secreto, pero es exactamente lo que se debe hacer. Debe ir a donde una persona de confianza y decir: yo conozco a fulanita, la veo muy mal, tenemos que hacer algo al respecto. Y ya le corresponde al adulto hacer algo al respecto. Eso es muy importante lo que está diciendo el doctor Chasque, y también el doctor Santiago, ¿no? No debe haber tolerancia con este tipo de situaciones, ¿sí? Uno. Y dos, tiene que haber mecanismos para que los adultos nos enteremos de este asunto, así sean anónimos, y podamos hacer algo al respecto. Claro, y yo quiero hacer énfasis en lo que dijo Roberto, estoy absolutamente de acuerdo, porque si uno mira en los casos más desafortunados en los que el suicidio realmente llegó a producirse, se hace una autopsia que se llama autopsia psicológica. Eso quiere decir que se revisa todo el caso desde el momento en el que ocurrió el suicidio hacia atrás y se mira qué fue lo que pasó, en qué momento hubo señales o signos de probabilidad de cometerlo, con quién habló la persona, buscó ayuda, no buscó ayuda. Y una cosa que siempre ocurre generalmente es que la persona ha comentado con alguien, ¿no? Entonces, en el caso de los adolescentes, como decía el doctor Chaskel, ocurre generalmente con sus compañeros más cercanos, pero también puede ocurrir incluso con la familia. Y algo que nos pasa mucho como sociedad, no solamente a los colombianos, sino en general, es que le tenemos tanto miedo a este tipo de sucesos que hablar de eso se vuelve una cosa casi que imposible, porque no logramos tolerar la idea de que un familiar nuestro esté pasando por algo así. Entonces, ¿cuál es la respuesta con la que se encuentran las personas que comentan: he pensado que quiero terminar mi vida, o yo mejor estuviera muerto, o de pronto el mundo estaría mejor si yo no estuviera acá? Normalmente nosotros tendemos a decirle: no digas bobadas, no digas esas cosas, todo se va a mejorar, no digas eso es pecado decirlo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que abrir mucho más las orejas y los oídos y empezar a darnos cuenta que esta puede ser la primera señal de alarma, y es una señal de alarma importante. No estoy diciendo que todas las personas que digan algo similar tienen el riesgo gravísimo de cometer suicidio, ¿sí? Porque es algo que es absolutamente cultural muchas veces. Ay, quisiera estar muerto, ¿no? Muchas veces lo puede uno decir. Sin embargo, mirándolo en el contexto de cada persona, si se identifica, por ejemplo, que un adolescente o un niño está actuando de una forma diferente, aislándose socialmente, metiéndose mucho más tiempo en su cuarto, sin hablar con los demás, dejando a los amigos de lado, discutiendo en la casa, estando muy irritable, y además hay el reporte de que está diciendo algo así, hay que ponerle atención. Sí. Y por ejemplo, para los maestros es importantísimo, digamos, esa señal de alarma de aislamiento, cuando nosotros nos lo reportan, del chico que era gregario, que tenía amigos y amigas, que está empezando a aislarse, esa ya es una alarma. Otra alarma a nivel del colegio es el estudiante que dejó de producir lo que estaba produciendo, que se ha vuelto, digámoslo en términos coloquiales, más malo, más vago, no entrega sus trabajos. Era un tipo o era una chica
que estaban haciendo sus cosas muy bien y han empezado como a deteriorarse en el sentido académico, han empezado a deteriorarse en su presentación personal, se han vuelto como más silenciosos, más aislados, tienen menos comunicación tanto con sus compañeros como con sus profesores como con su familia. Es una alarma gigantesca de que algo está rodando ahí. Y lo que decía el doctor Rodríguez León, la mayoría de los adolescentes hoy en día que nosotros estamos entrevistando en el hospital, que han hecho gestos o intentos de suicidio, han consultado las redes. Porque en las redes, para sorpresa de muchos maestros y papás, hay una cantidad de consejería sobre cómo hacerlo que es absolutamente dramática. De cómo cometer suicidio. De cómo cometer suicidio. Recientemente tuve un niñito que le enseñaron en su clase de ciencias que el cloro podría ser muy letal. Este niño tiene 11 años de edad. Se metió en la red y encontró que los pañitos para limpiar a los bebés contienen cloro. Encontró los de Clorox. Y se preparó un cóctel de agua y pañitos de Clorox. Y se tomó esto. Obviamente acabó en la clínica. No, pero fue un claro intento de suicidio, averiguado en internet, ¿no? Entonces quiero decir, los chicos de 11 años, 9 años, 10 años han aprendido a navegar por internet. Así como han aprendido a navegar por internet, averiguan cómo es la cosa. Y cuando hablamos de aislamiento, de disfunción escolar, de víctimas de matoneo, recordemos que esto sucede en todos los grupos de edad. Sucede en los varones y sucede en las niñas. O sea que es muy, muy importante. Y quiero advertir algo más. A veces profesores insensibles a esta situación acaban cayéndole al caído. En otras palabras, el chico que era productivo y deja de producir, que ya no está trayendo sus trabajos, que está aislado, etc. Y ahora encima el profesor le cae. Y los padres también. Y eso suma para ir pensando en, yo no quiero seguir acá. Claro, los padres también, porque la Claro, tendencia, claro. pues yo que soy padre, la tendencia es que cuando hay una disminución digamos, en el rendimiento académico, es ponerse más estricto con el muchacho, tratar Claro. de ver qué se puede hacer al respecto e incluso ser un poco agresivo con el tema. Sí, sí, sí. Sí. Wow, bueno, entonces recapitulando dijimos cambios como en la conducta pueden indicar que este niño probablemente tiene pensamientos suicidas, aislamiento, disminución en el rendimiento escolar. ¿Qué otros signos de la Y fíjese que no hemos los dos hablado de la palabra depresión, Sí. porque es que la depresión en niños y adolescentes no necesariamente corre con ese fenómeno denominado depresión, sino con conductas de comportamiento que son equivalentes depresivos, ¿no? Claro. Dejar de comer, por ejemplo. Dejar de O comer. comenzar a comer demasiado. ¿Sí? Ya. Empezar a hacerse daños en la piel, arrancarse el pelo. ¿Sí? Cuestiones de ese tipo. Por ejemplo, incursionar en el alcohol cuando no había incursionado en eso. O en otras drogas, marihuana, etc. Esas son grandes señales de alarma. Ya que trata este tema, me parece interesante. ¿Cuál es ese papel? ¿Cuál es el papel de estas drogas recreativas, digamos, o alucinógenas y del alcohol en el suicidio o en los intentos de suicidio de niños y adolescentes? Bueno, nosotros vemos que digamos, y por eso lo traemos, es que la señal del uso de alcohol inusual y el ingreso a las drogas es una señal de que algo más está pasando allá atrás. ¿Ok? Pero que los chicos, digamos, hagan un intento con drogas o con alcohol de ese tipo, no, realmente esa no es la regla. La regla es usar otras cosas. Nosotros encontramos los que realmente se envenenan con lo que consiguen en la farmacia y en la droguería, por ejemplo. ¿Sí? Y lo combinan con alcohol. ¿Sí? Pero a veces se toman una cantidad de tabletas. Por ejemplo, recuerdo ahora otra chica que hizo una situación ahí muy dañina. Se tomó 50 tabletas de Dolex y entonces todo el mundo anda diciendo, no, pues Dolex, o sea, qué boba, pues el Dolex no mata. Es como 50 tabletas de aspirina, ¿no? 50 tabletas no matan. Pues casualmente sí matan. Ambas matan, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un tema importantísimo en el tema de prevención, es todas las familias tienen un botiquín
todas las familias tienen determinado tipo de medicamento en la casa. Existen los famosos medicamentos que uno puede conseguir en la droguería, en cualquier sitio, para aliviar dolores, como los que menciona el doctor Chaskel, y también existen otros medicamentos que ya son de prescripción médica, algunos de estricto control. En las casas en las que hay niños y adolescentes, y ojo a esto, no debe haber acceso a los medicamentos nunca, lo que quiere decir que debiesen estar siempre bajo llave y en un sitio en el que solamente los padres o los cuidadores principales, los adultos responsables, tengan acceso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los momentos más duros en el acto suicida, cuando ya se tiene primero la idea, que es la parte principal, el llegar a pensar en eso, pero luego la intención, que es cuando uno dice sí lo quiero hacer, y ya el momento de cometer el acto, vienen de forma esporádica y vienen de forma impulsiva. O sea, no es que la persona está todo el tiempo buscando quitarse la vida, ¿sí? Pero llega un momento determinado en el que si tiene la posibilidad de tener acceso a algo y está en un momento duro emocionalmente, ¿sí? Y encuentra fácilmente en el botiquín de la casa, en la gaveta del baño, una serie de medicamentos, pues tiene mucho mayor riesgo. No quiere decir que si uno quiere puede ir a comprar cualquier cosa, pero obviamente si en la casa ya hay y existen los medios, pues puede ser mucho más peligroso, ¿no? Refiriéndome a los productos de aseo, también deben estar en un sitio por lo menos difícil de alcanzar, específicamente para los niños más pequeños. Un tema que no hemos abordado es también la intoxicación, el envenenamiento accidental en niños pequeños. O sea, los niños chiquitos cuando tienen acceso a cualquier cosa se lo meten en la boca, entonces que dejaron el frasco del limpiador del piso, el niño si está gateando por ahí también puede incurrir en el accidente de beberlo. Eso es un tema aparte, pero ya que estamos hablando de prevención me parece muy importante. A mí me parece importante en prevención también, volviendo un poco al silencio de la situación. Tanto el doctor Rodríguez León como yo, que trabajamos además en los servicios de urgencia de nuestros hospitales, viendo niñas y varones que hacen intentos de suicidio. Porque vale la pena decir, a nosotros no nos llegan generalmente los suicidios consumados. Cuando el chico salta del 6º piso, pues lo traen al hospital. Lamentablemente no lo traen ya para que nosotros trabajemos con él. Pero sí hemos visto un incremento gigantesco en una alarma de suicidio, de intento de suicidio, que son las chicas cortándose. Pero es enorme el aumento. Y esto, por ejemplo, en muchos colegios no lo reconocen porque la niña está con su saco, está con su manga larga. Los únicos que saben son los compañeros. Y los compañeros, vale la pena decir, sí lo saben. Y los compañeros se quedan en silencio y no le cuentan ni a sus docentes, ni a los administradores del colegio, ni a las psicólogas del colegio. No le cuentan a nadie, lo dejan en secreto. Le dicen a la compañera, mira, lo que estás haciendo está muy mal hecho. Y ella dice, pero no puedo parar. Y la razón por la que no puede parar es porque la ideación de hacerse daño está ahí permanentemente y está creciendo. Entonces yo creo que eso es muy importante, pues que los colegios sepan que eso está aconteciendo ahora con más frecuencia que antes. No sé si Santiago coincide. Estoy completamente de acuerdo, lo vemos cada vez más en los servicios de urgencias o en la consulta, y una de las razones fundamentales por las que tenemos que ponerle atención a esto es porque esto es uno de los casos en los que aplica lo que estaba explicando yo sobre el hecho de que se puede diseminar entre los estudiantes. Entonces uno ve que una persona que tiene problemas de pronto busca en línea qué puedo hacer para sentirme mejor y da, en lugar de con un sitio apropiado que le dé unos consejos, con la idea de que de pronto si yo empiezo a cortarme de forma superficial me puedo sentir un poco mejor. No todas las personas que están utilizando estos métodos de cortarse, generalmente en los antebrazos o a veces en otros sitios del cuerpo menos visibles, porque también no quieren que la gente se entere, no todas las personas están en un punto en el que se quieran quitar la vida, pero sí todas las personas lo han considerado. Entonces es una cosa muy seria y muy grave, ¿sí? En el momento en que uno identifique una hija, que es más frecuente, lo vemos más en niñas, pero no quiere decir que no lo veamos en hombres también,
un niño o un adolescente que se está cortando es una señal de alarma inminente, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Debemos reportarlo nuevamente. Entonces, debemos educar a nuestros hijos para que si identifican a algún compañero o compañera, lo reporten ya sea a los adultos, o sea, a los mismos padres, o lo reporten a los psicólogos del colegio o al director de curso, pero debe tenerse conocimiento de eso. Un punto donde es importante hacer énfasis es que realmente por moda muchas niñas usan una cantidad de pulseritas, o les gusta tener la manga larga, o les gusta usar siempre la chaqueta, pero hay siempre generalmente en los colegios la clase de educación física, y yo creo que valdría la pena ponerle atención a estos adolescentes que nunca se quieren levantar las mangas o que nunca quieren de pronto quitarse una bandana, una pulsera, una pañoleta, porque puede estar ocurriendo algo de este tipo. Cuando los padres lo descubren, que generalmente ocurre mucho después de que ya haya empezado este tipo de comportamiento, obviamente se sienten perdidos, tienen mucho miedo y sienten que de pronto se les está saliendo un problema de las manos. Nunca es tarde para consultar. Una cosa que yo quiero dejar muy en claro es que afortunadamente a medida que han ido pasando los años, la percepción de la gente en general a la especialidad que nosotros tenemos, que es la psiquiatría, ha cambiado mucho. Es una especialidad médica. Cuando uno tiene un problema del corazón, uno va al cardiólogo. Cuando uno tiene un problema de las emociones, de los pensamientos o de las actitudes, va al psiquiatra. Un tema importantísimo es entonces, ir al psiquiatra es mucho más grave que ir al psicólogo, o qué debemos hacer en ese caso. Realmente cuando estamos hablando de que pueda haber un riesgo inminente a la vida, tienen ustedes que acudir al hospital para buscar la ayuda de un psiquiatra, idealmente. Obviamente los psicólogos con quienes trabajamos muy en conjunto son quienes a veces nos ayudan a remitir los pacientes o a identificarlos tempranamente para tratamiento. Nuevamente quiero hacer otro punto aclaratorio y básicamente de educación, y es que no todas las personas que visitan a los psiquiatras terminan medicadas, ¿no? Un tema que es muy controversial es, pero es que yo no quiero llevar a mi niña al psiquiatra porque la van a medicar y entonces va a tener algún problema con la medicación, o la gente va a hablar o van a decir, pero mi niña no está loca. Entonces yo quiero hacer esa aclaración. Yo creo que el 90% de los pacientes que yo veo, y de pronto el doctor Chaskel puede dar una cifra, no caben dentro de lo que la gente diría en la calle: esta persona está actuando raramente o está loca, ¿no es cierto? Son personas como cualquiera de nosotros que pueden tener una dificultad específica en algún momento de la vida, pero nosotros estamos acá y estamos dispuestos y hacemos lo que hacemos para poder ayudarle justamente a estas personas que están en riesgo. Sí, y realmente son muy pocos los niños y niñas donde decidimos que requieren de una medicación. Generalmente además lo discutimos con los padres, obviamente, si lo vamos a hacer. O sea, son los chicos y chicas que realmente están más mal. Muchos de los niños y niñas que tienen una intencionalidad suicida, muchos de ellos además no tienen depresión. Es muy importante mencionar eso. Lo han hecho impulsivamente. Llega el mes de noviembre, el final del año, está perdido el año escolar, toman una decisión impulsiva equivocada. Esa no amerita medicación, pero amerita una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica en términos psicoterapéuticos, tal vez de terapia familiar, etc. Hay algunos niños y niñas que reaccionan justamente a las dificultades que tienen dentro de la familia, las dificultades que tienen sus padres, o el bullying entre hermanos, que también es muy importante recordarlo como un fenómeno que puede llevar a que uno piense en este asunto. En adolescentes, por ejemplo, las relaciones de pareja. No es infrecuente la chica que lamentablemente ha quedado embarazada y que toma una decisión en ese sentido. O sea, quiero decir, medicación es probablemente la excepción y no la regla. Entonces, creo que no hay ninguna razón para, digamos, temer consultar con los psicólogos y con los psiquiatras al respecto. Estoy pensando que hay algunas poblaciones que de pronto nos están viendo donde no hay psiquiatras, donde de pronto no hay psicólogos. El pediatra también es un recurso importante.
Muchos de los pediatras hoy en día, sobre todo la generación más joven de pediatras, está absolutamente consciente de que esto está pasando y puede tener buenos consejos también para los maestros y para los padres de familia. Así es de que hay que buscar ayuda. O sea, el silencio no ayuda. Y simplemente quedarse con esto de que eso va a desaparecer, nuestra experiencia nos indica que no es así. Me parece fantástica la frase. El silencio no ayuda. Yo creo que es algo que debe quedarnos a todos y a todos los que nos están viendo. Brevemente les recuerdo, esto es Dr. Chad en vivo. Ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes entrando a fsfb.edu.co/prevención de suicidio. Pero doctor, qué pena me interrumpí. Yo estaba queriendo recalcar otra cosa importante en lo que tiene que ver con los factores de riesgo que no hemos mencionado, y es que siempre vale la pena conocer la historia familiar, ¿no es cierto? Generalmente tendemos nosotros a ocultar un poco las historias familiares en las que ha habido problemas de tipo mental y generalmente suicidios en la familia. ¿Por qué es importante conocer estas historias? Porque sabemos estadísticamente que cuando hay una historia de un suicidio cometido en la familia o incluso de intentos de suicidio, puede haber un aumento del riesgo de que eso ocurra en futuras generaciones. Esto no se transmite como el color de los ojos o como algunas otras características, lo que no quiere decir, gracias a Dios, que si en mi familia una persona cometió suicidio, a mí me va a pasar o le va a pasar a alguno de mis hijos o nietos, ¿sí? Pero el hecho de conocer la historia ayuda en el momento en que estamos hablando de una persona que está pasando por dificultades específicas y que llega a un momento en el que pueda expresarlo a alguien. Entonces, si sabemos que en la historia de la familia hay eso, tenemos que ponerle incluso más cuidado y más atención, dejando muy en claro que siempre tenemos que ponerle cuidado y mucha atención a cualquier persona que pueda expresar algo así. Ahora, la expresión no siempre es completamente oral, no siempre se dice abiertamente a otra persona. Muchas otras veces también ocurre que los padres, compañeros, profesores pueden encontrar un escrito, una carta, un poema, un algo que la persona, el adolescente o la niña haya escrito, ¿no es cierto? Y es un momento en el que también hay que buscar ayuda. Muchas veces las personas tienen miedo porque esto de pronto rompió la privacidad de esta persona, o era el diario, o no sé, entonces me siento mal y no quiero abordar el tema. Es de cierta forma una señal de alarma. La persona está tratando de desahogar esos sentimientos. Tener la ideación de quererse morir no es una ideación cómoda, no es algo con lo que la persona está tranquila y contenta, ni tampoco convencida. Todo lo contrario, la persona está sufriendo tal dolor emocional que en el momento de expresarlo está buscando algún tipo de ayuda porque tiene la percepción instintiva de que esto está mal. Claro, sí. Yo quiero contar ahí anecdóticamente lo siguiente. Nosotros en el año 2009 revisamos a todos los chicos que en su adolescencia y en su niñez, en el año 89, 20 años antes, habían hecho intentos de suicidio. Los llamamos esencialmente para ver qué pasaba en la vida. Una de las cuestiones absolutamente sorprendentes era el nivel de agradecimiento que tenían. O sea, esto fue sorprendente, debo decir. El nivel de agradecimiento que tenían de que les habíamos ayudado, de que sus padres los habían traído a consulta, de que sus colegios los habían reconocido, de que eso que estaba sucediendo, eso que el doctor Rodríguez León acaba de decir, ese sufrimiento interno se había solucionado, ¿sí? De ese gran grupo de 34 personas que vimos, varones y mujeres que ya, fíjense, tenían 30 y pico de años de edad, sin excepción, todos nos dijeron que había sido una fase en la vida. Muchos de ellos estaban deprimidos, valga la pena decir. Había sido una fase en la vida donde recibieron una ayuda, aprendieron muchísimas cosas a través de la psicoterapia, de la terapia familiar, etc. Y tuvieron unas vidas exitosas de ahí en adelante, con los problemas normales que tenemos todos. Pero es muy, muy importante haber mirado a estos grupos de personas 20 años después, que recordaban claramente lo que había pasado y lo agradecidos que estaban de haber recibido ayuda. Y es que una cosa que yo le digo generalmente a los pacientes que están pasando por un momento tan difícil es que las personas sí se mejoran de esto.
Esto no es una convicción propia, arraigada, esto es un síntoma de una enfermedad muy seria, ¿no? No podemos nosotros ponernos bravos con la persona que hace una complicación de la diabetes o del corazón, sino tenemos que ayudarles a tratar la complicación. Igualmente tenemos que prevenir que estas cosas ocurran. Un tema que no hemos mencionado es el tema de, a mí me preguntan mucho los padres, ¿no? Los profesores, pero es que yo creo que esto es una forma de llamar la atención, ¿no? Como si decir llamar la atención le quitara importancia o fuera una cosa mucho menos grave. Yo creo que eso es una reacción natural que tenemos todos nuevamente ante el susto, el miedo y el temor a que esto realmente pueda estar pasando. Los humanos tendemos a defendernos de las cosas más horrorosas, a veces tratando de voltear la mirada y no hacer caso de lo que estamos viendo o lo que tenemos enfrente. Entonces voy de pronto a verbalizar esto de una forma diferente. Sí es una forma de llamar la atención, están pidiendo ayuda, están pidiendo auxilio de la mejor forma que pueden. Entonces tenemos que ponerle toda la atención del caso, pero no de una forma despectiva ni derogatoria, sino todo lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué puedo hacer yo como hermano? ¿Qué puedo hacer yo como mejor amigo del colegio? ¿Como padre? ¿Como abuelo? ¿Como tío? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Pues me tengo que interesar en el tema. Y en vez de decir, no digas eso, piensa en otra cosa, eso está mal, voy a preguntar, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Hace cuánto estás pensando eso? Son preguntas muy sencillas que pueden abrir un tema de discusión y en el que el adolescente, hombre o mujer, se puede sentir mucho más entendido, comprendido y puede empezar a descargar ese dolor en alguien que le pueda ayudar. Una de las cosas fundamentales que se encuentran las personas que llegan a cometer suicidio es que no ven en las personas mayores a alguien que pueda servir de guía, ¿sí? En el momento en el que tienen que hablar de todas estas problemáticas. Y es que son tantos los casos en que una persona puede tener dificultades, pero hablando en el tema de los adolescentes o de los niños, ¿cuáles pueden ser los momentos más duros? Pues obviamente tenemos que considerar las separaciones de relaciones importantes. Entonces, si existe una pérdida de un familiar querido cercano, si existe una pérdida de un hermano, si existe una separación de los padres, no estoy diciendo que cuando se separan los padres todos los adolescentes y niños tienen este tipo de pensamientos, pero niños que estén bajo presión o que tengan la predisposición, toca ponerles atención. Que existan fallas académicas, como lo decía el doctor Chastel, o fallas académicas importantes, o incluso que existan problemas que para los adultos podrían parecer triviales, como que, por ejemplo, mi mejor amiga me miró feo en el colegio y me dejó de hablar, y entonces no, cosas que para nosotros de pronto no son tan importantes, pero que para estos adolescentes, sus relaciones más importantes puedan llegar a fallar, pues hay que ponerle mucha atención. Sí, yo quería también mencionar que es muy importante. Hoy tenemos pues un cubrimiento médico a través de las EPS, muchas familias tienen CISBEN, etc. A mí me parece pues muy importante que sepan que esto se está cubriendo a través de sus seguros. Los niños, los menores de 18 años, tienen derecho a todos los servicios médicos. ¿Cuál es la dificultad? Que seguramente en algunos de los hospitales, algunos de los centros médicos a donde ustedes van a consultar, pues no existen psiquiatras infantiles, es posible que ni siquiera estén los psicólogos o las psicólogas presentes. En todo el país tenemos escasamente más de 60 psiquiatras infantiles, o sea que no hay que recurrir necesariamente desde su población a viajar a Bogotá para buscar la ayuda de un psiquiatra infantil. Este tipo de foros además nos dan la oportunidad de orientarlos a ustedes sobre el tema, ¿no? Si alguien siente en su privacidad que quiere consultar con nosotros algo, les vamos a dar una respuesta. Esperamos dársela lo más acertada. Es posible que digamos, ¿sabe qué? Es importante consultar. Las EPS pues lo van a cubrir, que nosotros a través de este foro los vamos a poder orientar también, y que es muy importante que no busquen necesariamente la ayuda del psiquiatra infantil cuando hay tampoco psiquiatras infantiles en el país. Hay muchos más psicólogos que pueden ayudar, y es muy probable que en sus centros médicos, en sus hospitales, no estén los expertos ahí, pero
tienen esta oportunidad para que por lo menos los orientemos al respecto, inclusive si quieren leer algo sobre este tema, nosotros también los podemos orientar en términos de material de lectura, a qué páginas darle una mirada, porque esto no es de interés solamente en Colombia, esto es de interés universal. Esta es una preocupación gigantesca que tenemos todos los que estamos en este campo, de ver tantos niños y adolescentes haciendo suicidios consumados exitosamente, lamentablemente, y tantos otros que hacen intentos de suicidio. Pues doctores, ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente ese es un tema que a mí me parece que hay que seguir hablándolo y hablándolo y hablándolo, porque todos tenemos que saber de él, como muy bien lo dijo el doctor Rodríguez León, y romper ese ciclo de silencio. ¿Cuál es el papel de la familia para finalizar en estos casos? El papel de la familia es fundamental. La familia es el primer grupo de apoyo y soporte que tenemos y buscamos todos. Entonces, el papel es, como ya lo dije anteriormente, interesarse y hablar del tema cuando el tema surge, buscar la ayuda cuando no se puede encontrar esa ayuda en casa, y generalmente vale la pena buscar la ayuda, como lo dijo el doctor Chasker. Entonces, a través del hospital, a través de la EPS, a través de los psicólogos, a través del colegio también, y estar haciendo un seguimiento del caso a medida que también la familia aprende y se informa del tema lo mejor posible. ¿El doctor Chasker quiere añadir algo? No, a mí me parece pues que esa es la orientación y quiero realmente como aprobar y felicitar pues a los colegios que están presentes y a los padres de familia que están presentes, porque lo que denotan con esto es que tienen una preocupación por el bienestar de sus niños y adolescentes y quieren estar atentos a prevenir la más desastrosa de las opciones, que es que un chico se suicide. Definitivamente. Doctores, pues creo que llegamos al final de nuestro programa. Una vez más les agradezco su presencia, doctor Roberto Chasker, doctor Santiago Rodríguez León. Esperamos volver a contar con ustedes en un próximo Doctor Chat en vivo. Muchas gracias. Gracias.